de ceniza. Dos. Gracias. Se pasa, varón. Dios te bendiga. Bendiciones, buenas tardes, pueblo de Cristo. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo creo que siempre en Cristo Jesús, todo el que se acerca a Él, nada más que obtenemos beneficios, ¿verdad? Ya el beneficio primero es que Él ha puesto el querer y el hacer en cada uno de nosotros para que hoy estemos aquí, ¿verdad? Que ya eso es mucho. Porque ¿sabes que tú tienes algo regalado por Dios? ¿Qué es? La fe. Y el que esté farto de fe, dice la palabra, que la pida. Entonces, evidentemente hay algo dentro de nosotros que nos ayuda a acercarnos a Él, ¿verdad? Como el Señor está enamorado cada vez más de nosotros y de su esposa, de su iglesia, la cual quiere siempre atraer hacia Él para poder vestirnos, para poder capacitarnos, ¿vale? Para poder salir de muchos enredos, conflictos, ¿verdad? Que ya el mundo se encarga de que adquiramos, ¿verdad? Tú sabes que hay una lucha, ¿no? Que siempre hay una lucha ahí en el exterior, hay tinieblas, pero la luz siempre prevalece por encima de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente que si estamos en Cristo Jesús, las tinieblas no nos van a hundir. Pero, ¿y si no estuviéramos en Cristo Jesús? En otros tiempos estuvimos, ¿verdad? Y ahí no brillaba tanto la luz, ¿verdad? ¿Qué brillaba más? Las tinieblas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero gracias a Dios vino la luz verdadera se mostró al mundo, ¿verdad? Y eso, por su gracia bendita, hoy podemos estar en la luz y en la luz de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nada podemos hacer fuera de Él, no podemos llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. No hay ningún salteador que pueda entrar en el redil, no, nada más que los que entran por la puerta, dice las Escrituras, ¿verdad? Entonces, esta gente que cogen atajos en el Evangelio o que quieren llevar un Evangelio cortado a su manera, la palabra ya declara que no vale. Aquí hay solo un camino que es para todos, solo hay una verdad que es para todos, ¿verdad? Y solo hay una vida, no hay diferentes vidas. Hay un solo evangelio, hay un solo bautismo y hay un solo Dios para nosotros, ¿verdad? Que quiere seroñear y seroñear siempre en su pueblo. Amén. Yo me gozaba en la alabanza porque dice que soñaremos, ¿no? Cuando salgamos del cautiverio, ¿verdad? Qué bonito. Tú a veces has entrado en los atrios del Señor ya soñando. Porque la palabra dice que cuando estemos en sus atrios soñemos los beneficios de nuestro Dios. Eso está en el Salmo 126:1. Dice, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Seremos como los que sueñan. Un sueño bello, un sueño bonito, todo queda atrás. Ahí serán enjuagadas nuestras lágrimas, ya desaparece todo dolor, ¿verdad?
y lo más bonito que habremos tenido la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. En Jesús lo podemos hacer todo. Fuera de Jesús no podemos hacer nada. Entonces permanezcamos en la palabra. Ahí la palabra declara que van a venir tiempos difíciles. Entonces lo que yo vaya estructurando en mi vida son ese evangelio que yo voy mascando y voy tragando en mi vida, es el que me va a ayudar a saltar los obstáculos. Es que mi fe no se enfríe, ¿verdad? ¿Tú has visto cuando alguien se acerca a tu vida? Todo el mundo es muy simpático, ¿verdad? ¿A que sí? La primera impresión cuenta mucho, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es tan sabio que dice que cómo terminaremos la carrera. Y el Evangelio no es cómo se empieza, sino el Evangelio es cómo se termina. Entonces yo veo las personas que cuando a mí me presentan a alguien en la calle, claro, siempre la buena impresión, ¿verdad? Todo el mundo somos bien hablados, ¿verdad? Intentamos caer bien en la primera impresión, pero verdaderamente tú te das cuenta de lo que son las personas siempre en la manera como se van, ¿verdad? En la primera es una impresión, pero en cómo se van sabemos cómo son. Y la palabra del Señor dice que no miremos cómo es el árbol, sino miremos el fruto del árbol. Entonces, nosotros no podemos ser como esas personas del mundo, que queremos dar una buena impresión a Dios, pero después a la hora de marcharme, a la hora del Evangelio se está cumpliendo en mi vida, al final me voy por lo que era. Dice la Escritura que los que se fueron no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no había esa búsqueda, no había ese amor en ello. Y el Señor quiere que seamos esos hombres verdaderos, que levantan mano santa en su casa, que verdaderamente tú estés buscando a Dios en tu vida. Tú tienes pruebas, ¿eh? Aquí el que diga que no tenga pruebas ya es mentiroso. Pero si se la presentamos a Cristo Jesús, todos saldremos en victoria. Ahora, si la ocultamos, si la callamos, ¿qué nos puede pasar? Entra la separación de Dios en nuestra vida, entra el desgano, ya no te congregas tanto, ya no quieres venir a la iglesia y ya esas tinieblas de las que hemos estado hablando ahora sí están prevaleciendo sobre la luz de Cristo, porque le hemos dado paso en nuestras vidas. Entonces es muy interesante, como estuvo hablando el pastor el domingo, sobre los avisos de los últimos tiempos, ¿no? De lo que vendrá. Entonces ahí se va a definir la clase de cristiano que yo soy. Si verdaderamente yo soy fuerte en la palabra o yo me hundo y huyo, ¿verdad? Es muy bella historia porque la que aparece en la Biblia cuando los discípulos están en el barco con Jesús. ¿Tú estás en el barco en tu vida? ¿Tú estás con Jesús en tu vida? ¿Verdad? Yo estoy en el barco de Jesús, porque Jesús me hizo llamar y yo sé por la bendita palabra que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar un día con Él. Un día se presentó a mi vida, llegó la luz a mi vida. Hoy estoy con Él en la barca, estoy navegando en mi vida con Él. Pero claro, veo por las Escrituras que a veces se levantan tempestades y rápidamente voy a llamar a Jesús. Y recordáis cómo estuvimos hablando hace un domingo que estuvimos hablando sobre los gobiernos que se están deteriorando. Vemos la corrupción y vemos todo lo que está pasando, pero vemos en esa barca que Dios no reprocha, que el cristiano piensa que nosotros salimos corriendo para Jesús, despertándolo, porque Jesús siempre tiene que estar atento a lo que yo le diga, ¿verdad? Pero Jesús es un maestro. Y un maestro que no tiene a gente sin herramientas, que no tiene a un ejército desarmado, sino es un maestro que capacita, que enseña. Y la primera reprensión es
¿Hasta cuánto tiempo voy a estar con ustedes? ¿Por qué no reprendisteis esos vientos? ¿Por qué no reprendisteis esas aguas? Para que callaran, para que enmudecieran, ¿verdad? Y Él las calló, y Él las enmudeció. Nuestro Maestro, Dios, revestido de su gloria, hecho hombre, nos enseñó que cuando un hijo clama al Padre, las tinieblas obedecen. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos en ese evangelio, no de tanto esperar todo de Dios, sino ejercitarlo en nuestra vida, porque nuestro Maestro quiere que hagamos funcionar las herramientas que nos dio, ¿verdad? Y no seamos esos cristianos que siguen con un corazón o con un espíritu roto en la vida, ¿verdad? Es muy bonito cuando Jesús nos rescata, llega a nuestra vida, pero a mí me recuerda como ¿tú has visto cuando un rebaño de ovejas? Cuando entra en un rebaño de ovejas, a veces pare la oveja y la misma madre rechaza a una ovejita, la golpea, no la quiere a su lado, ¿verdad? Y si el pastor no la recoge, si no se la lleva a su casa, si no le da un poco de calor, si no le da biberón, esas ovejas se le llaman que tienen el espíritu roto, al rechazo tan tremendo de la madre. Esas ovejitas duran menos de 24 horas, ¿eh? El pastor las ve parir y al día siguiente, cuando llega al establo, la que fue rechazada está allí en el suelo muerta. Nosotros fuimos rechazados, pero vino nuestro pastor y nos dio calor. Y hizo que el Espíritu Santo fuera nuestra nodriza y nos diera esa leche espiritual que tanto necesitamos. Es muy curioso que cuando las ovejas crecen, se acerca el pastor y aquellas que tuvieron el espíritu roto son las primeras que cuando el pastor habla salen corriendo hacia su pastor. Reconocen su voz, reconocen su amor y reconocen que se preocupa el pastor por ellas, ¿verdad? Qué bonito es que nosotros andemos con esa capacidad de saber que el Señor nos ama, que el Señor nos cogió allí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor nos crió, nos dio leche espiritual y nos capacitó para que nos levantáramos como esos verdaderos hijos de Dios, no hijos de derrota. Tuviste un tiempo el espíritu quebrado, pero te di un espíritu de libertad. Te di un espíritu de dominio, te di un espíritu de fuerza. Y es el espíritu que el Señor quiere que nosotros nos levantemos y actuemos de esa manera, ¿verdad? Como hijos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Vamos a hacer preparativos para entrar, ¿en dónde? En Canaán. ¿Tú estás esperando tu Canaán? ¿Qué piensas tú que es tu Canaán? Tu vida con el Señor. Tu vida con el Señor trae muchos Canaánes a tu vida, porque como es un proceso, la palabra es un proceso en Dios, va llevándonos, la palabra dice, os llevaré de victoria a victoria. Evidentemente, si nos ponemos en el último Canaán que quiere obtener el cristiano, ¿cuál es? Estar un día en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Pero ese es el último trayecto. Dentro de la palabra de Dios vemos cómo está el Antiguo Testamento, hace 2000 y pico de años está el Nuevo, total tenemos 5000 y pico de años, y en esos 5000 y pico de años ha habido unos grandes procesos, nos ha ido capacitando, hemos ido engrandeciendo, hemos podido levantar altar cuando antes íbamos con el templo de un lugar a otro, ¿verdad? Nos ha establecido en un sitio, nos va dando unas capacidades, nos da un terreno, nos da un lugar. Y eso es lo que quiere ser el Señor. Yo no sé cuál será tu propio Canaán. Yo no sé qué está a punto de hacer el Señor en tu vida.
pero sí sé que la palabra dice en Josué 1 del 10 al 11, prepárate. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Prepararnos. Y volvemos a lo mismo, prepararte es actuar. No, prepararnos no es estar siempre pidiéndole al Señor en mi tormenta y despertando a Jesús de la barca para que solucione siempre mis problemas, y después cuando tú le preguntas al creyente te dice, es que llevo 15 años en el Evangelio, es que llevo 20 años en el Evangelio. Más vale que no lo digas, porque ya deberías tener una armadura bien dura y resistente. No ser esos niños llorones, ¿verdad? Que va siempre a papá a tirarle del chaleco, papá, me pasa esto, me pasa lo otro. Sino que nosotros nos vayamos levantando y levantando con poder. Entonces, ¿tú te vas a preparar? Hay que prepararse. Dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Entonces, el grito al pueblo era preparar comida. ¿Por qué preparas tu comida? Porque vas a tener un viaje, ¿verdad? Entonces ya de momento tengo que capacitarme, echarme buen alimento para poder resistir aquello que voy a tener que andar y caminar. Llevándola a la vida hoy natural, nosotros tenemos que comer de su bendita palabra, de este pan, de esta vida, para poder capacitarnos para el viaje de la vida a donde Dios nos quiere llevar. Cristiano que no come, cristiano que no llega al lugar. Tú métete en un desierto sin comida, verás lo que vas a durar. Entonces, cuando viene la calor, viene el frío, viene la noche, viene diferentes cosas, cuando estoy cruzando el Jordán, verdaderamente si yo estoy bien alimentado, si yo estoy bien arropado, verdaderamente voy a llegar al destino al cual he sido. Pero si yo no me preparara, entonces hay algo que requiere de nosotros, el destino está, la bendición está, el propósito está, pero sin preparación no hay nadie que llegue. Yo te voy a poner un ejemplo. El otro día habló el pastor muy claro sobre las 10 vírgenes, ¿verdad? Cuando hablaba de las 10 vírgenes, ¿qué hablaba? Todas estaban esperando. Aquí habemos vírgenes, ¿verdad? Porque la palabra es una enseñanza de cómo está su iglesia en Cristo Jesús. Pero te aseguro que va a llegar nuestro Salvador, va a llegar el momento de actuar, de que llegue nuestro amado, y habrá personas que no tienen aceite. Hay personas que no han querido prepararse. Ahora quieren correr y comprar, o quieren pedirle al hermano o a la hermanita, dame de tu aceite. No, ve a los que venden. Ve a la iglesia. Ve a escuchar la palabra. Pero claro, ya es tarde. Cuando sales por tu aceite, viene el novio o entra, cierra la puerta y ya por mucho que aporreaban la puerta, ¿qué les dijo? No os conozco. Entonces, evidentemente, hay personas dentro de la obra de Dios que sí Dios reconoce porque están guardando aceite, porque están haciendo preparativos en su vida, y hay personas aquí, que están en las escaleras, esperando que venga el novio, pero sin ningún tipo de preparación. No podemos cruzar sin preparación, sin aceite. Cuando vengan los últimos tiempos, cuando todo se endurezca, ya va a ser tarde para ir por el aceite. El aceite se adquiere aquí, donde se vende el aceite, donde se vende la unción de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, entra y compra gratuitamente, ¿verdad? El aceite te lo está dando Dios, gratuito.
pero tú tienes que cogerlo. Y hay personas que no quieren coger el aceite. Eso de salir de mi casa y venir a la iglesia a escuchar de la palabra, algunos rechazaron la invitación, ¿verdad? Estuvimos hablando también de esa invitación. Otros fueron invitados a las bodas y estuvieron vestidos malamente. Estuvimos hablando de eso. El domingo el pastor estuvo hablando de las vírgenes, iguales en el mismo sitio, pero inadecuadamente, sin ningún tipo de preparación. Entonces en este trayecto, vamos a ver cómo separa Josué en cada sitio lo que va diciéndole al pueblo, para que tengamos eso asumido en nuestra vida, de que Dios cuando nos dice algo lo obedezcamos. Preparemos nuestras vidas. Yo quiero arreglar tu vida, te dice el Señor, pero prepárate. No huyas de la presencia de Dios, no huyas de la palabra de Dios, no huyas de la disciplina de Cristo Jesús, sino aceptémosla y traguémosla en nuestras vidas. Amén. Aquí vemos a Josué cómo se levanta con un liderazgo en la vida, como te tienes que levantar tú. El Señor hoy pues ya nos dio el Espíritu Santo a todos, nos habla, tenemos comunión en nuestra casa con el Señor y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, y hoy la palabra del Señor dentro de nuestras vidas dice: prepárate, capacítate, dejemos de llorar, de temblar en las circunstancias, en la barca, y sigamos hacia adelante, pero verdaderamente vestidos y con presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús, ¿qué hacía? Se sentaba, y sus discípulos, ¿qué hacían? Pero también después, ¿qué hacían? Liberar, sanar, bautizar, ¿verdad? Vemos a un maestro que capacita. No vemos un maestro que lo que te tiene es descapacitado, porque a la hora de decirle al discípulo, esto, el discípulo nunca sabe. Entonces vamos a hacer esos alumnos, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando la señorita te llevaba a la pizarra? Yo temblaba, era más malo estudiando. Entonces cuando me llamaba siempre me cogía desnudo. Entonces esas palabras me las grabo en mi corazón, porque me cogía sin aceite. Me cogía que no estaba, ni me había preparado, ni estaba atento a lo que me estaban diciendo. Antonio, sale a la pizarra. ¿Y yo qué? Yo estaba más entretenido con el de al lado. Y cuando llegaba el examen sorpresa, ¿verdad? Todo el mundo con la cabeza escribiendo y yo no sabía en dónde esconderme, ¿verdad? No sabía nada. Las leía y ni me sonaba. Estaba en el mismo lugar, en el mismo sitio, unos recibiendo, unos aprendiendo y otros sin hacer nada. Entonces, que no nos coja así nuestro Señor. Estando aquí, dice que cada uno corra la carrera legítimamente, que cada uno mire cómo sobreedifica. A veces, en vez de tener una casa edificada, tengo ahí un chabolillo ahí con 4 palos, que viene el viento y lo derriba. O en vez de edificarlo en Cristo, lo edifiqué en la arena. Y claro, cuando vienen los tiempos malos, he visto los cristianos que no paran de llorar, que están derrumbados, que siempre están hundidos, que siempre están derrotados. ¿Dónde edificaste tú? Cuando tú edificas en unos buenos cimientos, es como esos árboles que están junto al río, ¿verdad? Que siempre sus hojas permanecen verdes, que siempre están fuertes, que siempre están saludables, que no viene un viento y los tumba, ¿verdad? Entonces, evidentemente, mi forma de vivir declara los frutos del Cristo que yo estoy comiendo, y también declara
lo que yo me estoy preparando en mi vida, ¿verdad? Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Dile al que tienes al lado que se levante. Levántate y prepara. Y pasemos este Jordán, pasemos esta prueba, ¿verdad? Tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Aquí nos habla de exposición y nos habla de conquista. La tierra que prometí está allí, pero el que tienes que llegar allí eres tú. Y el que tienes que prepararte eres tú. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Y aquí viene: esfuérzate y sé valiente, porque serás tú el que repartirás. Aquí vemos que tenemos un tiempo de recoger, un tiempo de trabajo duro. Hemos llegado al tiempo de la bendición, pero el tiempo de la bendición requiere esfuerzo. Hay un tiempo donde tenemos desiertos en nuestra vida y tenemos a Moisés que están empujándonos siempre en nuestra vida. Porque el cristiano cuando mira, yo quiero la bendición de Dios, pero la bendición de Dios es una prosperidad. Y la prosperidad, como la mira el mundo, es lo económico, pero la prosperidad de Dios, cuando tú buscas la palabra prosperidad, significa empuje. Dios nos ha prosperado siempre empujándonos hacia adelante porque no queríamos salir de Egipto. No queríamos salir de esa posición. Nos rescató, salimos con alhajas, con vestidos, con sandalias que no se gastaban y seguíamos parados. Teníamos a Moisés que empujaba, que nos ayudaba a avanzar. Pero aquí vemos que llega ya un tiempo de prepararos. Ahora ya habla en plural. Preparaos, capacitaos, ahí está la tierra, yo os la prometí. Las promesas que les di a otros, hoy las recogéis ustedes. Este contrato se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Tú lo crees así? Entonces no hagamos las cosas a nuestra manera, solo vamos a llegar a adquirir aquellas promesas que Dios nuestro Señor las vamos a adquirir en este tiempo, pero siempre siendo personas que nos hemos preparado y nos hemos capacitado. Amén. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántas veces cogemos la palabra del Señor en nuestra casa? ¿Cuántas veces cogemos la palabra del Señor en nuestra casa? Venga, sal a la pizarra. ¿Ves? Y ahí... Menos mal que el Señor no nos avergüenza, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en la obra de Cristo Jesús. Nosotros hemos estado compartiendo las Escrituras y tal como sales ahí a la puerta, le preguntas al hermano o a la hermanita y no se acuerda de lo que ha hablado. Ahí vemos la palabra de la buena tierra y vemos la parábola de la tierra de pedregales, de la que está en tres pinos o la que cae fuera del lugar, fuera de la tierra. Yo no sé cuando la palabra se está lanzando en dónde está cayendo, si está cayendo en una buena tierra dentro de tu corazón y la realiza, o está cayendo en pedregales porque en vez de estar aquí estás pensando en tus cosas. O en vez de aceptarla porque requiere esfuerzo, la echas fuera del camino. O está en tres pinos. Tienes una lucha ahí, si obedecer más a Dios o obedecer más al mundo.
Que caiga la palabra del Señor en buena tierra. La fe, la certeza y la convicción de lo que no veo, pero te creo, Jesús, que lo vas a hacer en mi vida. Entonces tengo que caminar y caminar en esa palabra que no se ha hecho. El otro día le hablaba a uno de los chicos que trabajaba conmigo. Hablamos sobre el trabajo, sobre la prosperidad, sobre el dinero, y yo le decía, mira, volvemos a lo mismo que cada vez que empezamos. Todo el mundo que llega se quiere comer el mundo. Todos son súper buenos, pero después se ven cómo se marchan, después se ven cómo se van. Entonces, vamos a pararnos, ¿verdad? Y vamos a demostrar verdaderamente lo que somos, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer Hebreos 11:1? Amén. Entonces, dentro de nosotros tiene que haber primero una convicción para poder seguir una palabra en nuestra vida, ¿verdad? Yo tengo esa convicción. El Señor siempre me muestra a mí cosas y yo las veo, quizás queden mucho por alcanzarlas, ¿verdad? Pero yo tengo la convicción de que las voy a adquirir. Solo que tengo que hacer, prepararme y permanecer en nuestra vida. Como le dije a mis hombres que trabajan conmigo y como te dice el Señor en esta tarde, la palabra no dice dame mucho y yo te serviré, Señor. La palabra dice me eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entonces primero demuestra lo que eres. Porque cuando todo el mundo llega a tu vida, todos son muy buenos. Pero cuando te vas de la obra, y muchas veces cuando llego, ¿tú sabes lo primero que me dicen los clientes? Es gracioso. Qué buenos chistes cuenta tu empleado. Qué simpático es, nada más que se están todos los días riendo de que todo el día de broma y te queda tú... o sea, que mis empleados están todo el día de cachondeo y de broma. Y claro, yo a veces le pregunto a la gente, ¿tú crees? Yo le pregunto a la gente, María, ¿yo cuándo nací? Yo le pregunto a María cuándo nací porque por lo visto para ellos yo nací ayer. O sea, nosotros tenemos un trayecto en nuestra vida, ¿verdad? Sí, ¿quién nos lo va a dar, verdad? Si te la dan es porque tú quieres o tú la permitas, ¿verdad? Y aparte que nosotros no solamente hemos hecho, sino que nosotros lo hemos trabajado en nuestra mano. Si yo no puedo, yo con dos tíos me meto en una obra y derribo un piso en un día, lo echamos en escombro y vamos y lo tiramos. Y a ti te dejo una pared con 4 hombres y llego a la tarde y todavía no está derribada. ¿Ves? Por sus frutos lo conoceréis. Y encima, págame más. No. Me eres fiel en lo poco, te pondré mucho. Pero si tú no eres fiel, tú estás transversando la verdad. No te esfuerzas. Y encima crees que haces mucho. Yo llego muchas veces a la obra y el tío se sienta al lado mía y digo yo, en mi vida me siento yo al lado de mi jefe. Entonces son actitudes que nosotros nos tenemos que capacitar para no pecar. Y escúchame, a Dios te dice ahí está la tierra, ahí está la promesa, pero el que te tiene que capacitar es tú. El que tiene que preparar la comida eres tú. Y el que tiene que caminar eres tú. Aquí no estamos hablando de trabajo, ¿eh? Aquí estamos hablando de vida espiritual. Que muchas veces está mi Señor allí, mi jefe, y me siento. Cuando yo debería de estar trabajando. Cuando mi jefe escucha por ahí, lo único que escucha de Antonio es que está todo el día de cachondeo y de broma.
en las horas de trabajar, de estar predicando el Evangelio. ¿No has escuchado nunca a los cristianos dice, no le toques las palmas, no me toques las palmas que me conozco, ¿verdad? Aquí ponen la cara de santo y en la calle son más mundanos, ¿verdad? No tienen un término medio. No intentan aplanar la vida, ¿verdad? Y ser aquí en la iglesia igual que eres ahí afuera. Porque esa es la libertad en Cristo Jesús. No lleva careta. Amén. A todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bueno es guardar la lámpara del Evangelio encendida en nuestra vida, ¿verdad? Para poder discernir los tiempos, a dónde vamos, a dónde nos dirige el Señor y sobre todo hacia a lo que está haciendo el Señor para capacitarnos, porque creemos que el desierto lo que el Señor nos mostró, la dureza que había en nuestro corazón y cómo retrasamos las promesas. Pero hay un momento que se acabaron las niñerías. Y hay un momento que es un tiempo de conquista y de adquirir. Y en ese tiempo hay que estar preparado. Amén. No presentar siempre al Señor un fuego extraño, un altar sacrificio, como antiguamente, ¿verdad? Para la expiación de nuestros pecados, ¿qué se hacía? Sacrificio. ¿Tú qué sacrificio haces al Señor? Hoy nuestro Cordero fue entregado, ¿verdad? Nuestro Cordero del Redentor ya hizo la expiación por todos nosotros. Pero la palabra del Señor dice que esto no es por obra, pero la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Entonces vemos que si verdaderamente tú tienes fe, si verdaderamente tú eres cristiano, tiene que haber un esfuerzo de progresión y de cambios en tu vida. Hay que cambiar ¿verdad? Este corazón, para que nos dé el Señor un corazón nuevo. No siempre ser Antoñito es igual que el Antoñito de antes. No es así. Tenemos que ir evolucionando en el entendimiento de las Escrituras. Amén. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, nosotros cuando estamos estudiando la palabra, no me estés hablando todos los días de la palabra. Háblame de cambio, háblame de fruto, háblame de prosperidad, háblame de conquista, háblame de las cosas que has adquirido en Cristo Jesús. No me hables tanto de que te saben muchos versículos de la palabra, pero la palabra no está en ti. Escúchame, que los discípulos andaron con Jesús y después, y 500, 600 años o 800 años después se escribió la palabra. La palabra se escribió después de los hechos. Y se escribió, dice la Escritura, que muchos buscan en la letra la vida, pero la palabra solo da testimonio de Cristo Jesús. La palabra solo es una herramienta para conducirme a la verdad. Entonces podemos estar, como nosotros fuimos gente pagana, ¿tú te has fijado que gente que... yo lo veo mucho en coche, cogen una cruz o cogen algo y lo pegan en el coche, ¿no? O la Virgen de San Lourdes, la meten en el coche y me libra de accidentes, ¿verdad? Se ponen una medallita colgada, ¿verdad? Este me libra, me la regaló mi madre, me la regaló mi abuela y no me la puedo quitar porque qué cosa más
A mí me da repelús esas cosas. Porque poner tu vida, descansar tu vida en una medalla o descansar tu vida en un hilo, hay que descansar la vida en Cristo Jesús. Y hay cristianos que cogen la palabra como esos amuletos. Y la palabra no es un amuleto. La palabra la tienes que llevar escrita en tu corazón. Hay una reprensión, no recuerdo ahora mismo en dónde está la palabra, que le dice a los judíos, ustedes que se os dio la ley, la gente del mundo, los gentiles, la llevan más escrita en su corazón, porque cuando van a hacer algo malo se retienen. Ustedes, habiéndoselo dado, no la retenéis, sino que lo ejecutáis. Y aquellos en su ignorancia se aplican mejor la ley que aquellos a los cuales se le dio. Entonces la palabra tiene que causar un efecto en mi vida porque la palabra me se está dando a mí, se te está dando a ti. Y nos tiene que producir un cambio y ese cambio es un salto y un salto a vida eterna. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fuego y unción de lo alto y es estructura lo que desea nuestro Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ten comunión con nuestro Señor, ora. Preparación es igual a visualizar las cosas en Cristo. ¿Tú te paras en oración en tu casa a visualizar lo que te va a dar el Señor? Tú te paras en tu habitación, en tu casa, y te arrodillas y en oración le dices, Señor, me estás mostrando algo que me está requiriendo un esfuerzo, me está requiriendo que haga cambios en mi vida, que piense de otra manera, que hable de otra manera, que vista de otra manera, está llevándome a otros lugares. Y ese es el amor de Dios que empuja. Y esa es la prosperidad en la palabra. En la palabra prosperidad en la Biblia significa empuje. Y uno tiene que dar gracias, Señor, gracias, que me tienes tomado por hijo porque me empujas. Y sobre todo que en cada sueño vemos que el Señor nos avisa de que algo viene a nuestra vida. Yo recuerdo una palabra que está en Primera de Reyes 18, 41, 45, donde hay una gran sequía en los tiempos de Elías, ¿verdad? Pero él orando dice que visualiza una nube. Y le dice al siervo, sube a ver si ve la nube. ¿Sabes qué pasó? Que el siervo subía y no veía la nube. Pero Elías ya la veía. Yo puedo ver la bendición a tu vida, pero lo que tú tardes en verla, Jesús tuvo, la tierra prometida estaba 3 días. Quizá tú la retienes 40 años. ¿La culpa es de Dios? No, la culpa es de la dureza de tu corazón. Entonces nosotros seguía orando Elías y Elías decía, yo veo la nube, vuelve a subir otra vez para arriba. Sube por segunda vez y dice, yo no veo nube. Y Elías la visualizaba, oye, yo veo la nube, sube a ver si está la nube. 3 veces, 4 veces, 5 veces. La nube a la 7ª vez llegó. Qué bonito tiempo que nos enseña la palabra, que aunque tú no la veas ahora, la nube va a venir. ¿Y ahora qué?
Cuando la nube venga, yo estoy preparado para recibir la bendición, porque en ese tiempo era el tiempo de capacitarme, era el tiempo de prepararme. Amén. Para adquirir siempre lo nuevo en nuestro Señor, tenemos que ser como esos hombres que cuando escuchan la palabra, la tragan, la aceptan. Dile al pueblo que se levanten, y el pueblo se levantaba. Dile al pueblo que haga esto, el pueblo lo hacía. No se puede echar un vino nuevo en un odre que es viejo, ¿por qué hace? Se rompe. ¿Y se echa a perder qué? El odre y el vino. Y solo muchas veces, yo te digo una cosa, y bueno, la palabra del Señor dice que cuando tú le predicas a alguien y no acepta la palabra, y se sacude tus pies y lárgate. Y una persona que no quiere cambiar, que no quiere prosperar, que no quiere avanzar, que ni a la séptima ni a la octava, que no ve la nube ni aunque la tenga encima lloviendo ya. ¿Tú sabes qué le pasa? Que le falta intimidad con el Señor. Bueno, ahí lo tienes, Señor, en tus manos. Estás 40 años con Él, caminando con Él en el desierto. Porque el vino nuevo se echa en odre nuevo. Porque cuando el vino fermente, cuando el vino requiera unos cambios, lo va a aceptar porque va a ser uno de los mejores vinos. Se deja trabajar y fermentar por la palabra. Entonces, cuando la palabra te remueva, di ay, pero di gracias, que me remueve, que me llevas a lo nuevo, que me llevas a capacitarme, porque dice las Escrituras que aquellos que dan luz lo pondré en el lugar más alto para que brille a los hombres. Pero yo quiero llevar a Cristo Jesús en lo más bajo, pero en lo más bajo no brilla. Nadie te ve. Y el Señor te quiere poner en la posición más elevada. Entonces, vístete, capacítate. Amén. Empezamos desde que el pueblo clamó en Egipto. En Éxodo 22, 23 aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hay escritura que dice, a ver si los tengo que hacer padecer para que se vuelvan a mí. Que vemos aquí, que muchas veces el clamor en la servidumbre llega más alto que cuando me va bien y pierdo la intimidad con el Señor. Entonces, muchas veces hay que estar en la posición donde te tenga el Señor, siempre clama al Señor, darle siempre el primer lugar en tu vida. Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué veo en estas escrituras? Que una palabra se le dio a Abraham, pero vemos que el pueblo escogido de Dios tuvo 400 años en esclavitud porque no querían saber nada de Dios. Entonces esta palabra se para y deja de causar efecto en mi vida si yo no estoy en comunión con Dios. Porque Dios no puede ser burlado. No, como se lo dijiste a Abraham, ya puedo hacer yo lo que a mí dé la gana porque la palabra va a caer encima de mí. No, la palabra que le di a Abraham no es para ti. Porque la palabra que le di a Abraham son para los que siguen las enseñanzas, para los que están junto a mí y para los que siguen el Evangelio. Amén. Los detalles de este pasaje, los israelitas estaban sufriendo en Egipto, sus gemidos llegaron hasta Dios,
La acción de Dios fue oír sus lamentos y Dios se acordó de su pacto. El pacto fue la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, que se descendían, sería numerosa, su descendencia sería numerosa y recibirían la tierra de Canaán. Las consecuencias. Este acuerdo de Dios lo impuso a mirar a los hijos de Israel y a comenzar el plan para liberarlos de la esclavitud. 400 años después de que se la dio. Entonces podemos estar dentro de la obra de Dios y podemos ver en hermanitos y en hermanitas que se está cumpliendo la palabra, pero en mí no se está cumpliendo. Y quizás, ¿por qué no se está cumpliendo la palabra en mi vida? Porque la Escritura dice que ellos desearon más las cosas del mundo, querían reyes como los tenían en el mundo, y acabaron esclavos y esclavos del mundo. Cuando clamaron 400 años después y se volvieron a Dios, empezó la Escritura a cumplirse. Entonces vemos que el Señor siempre en mi vida camina conmigo, pero cuando yo me salgo del camino y empiezo a rumbear, sexo, droga y rock and roll, el Señor siempre ha estado ahí esperándome que vuelva, como el padre del hijo pródigo. Pero las promesas están en Jesús, Jesús la tiene en su mano, las promesas están en el Padre. El hijo pródigo dijo, me acordé de los beneficios que hay en la casa de mi padre. Y cuando volvió, adquirió el traje, adquirió el anillo. En las Escrituras vemos que 400 años después adquirieron las vestiduras y adquirieron el anillo. Entonces, a la gente que es pagana, a la gente que es religiosa, hay que decirle que la palabra se está cumpliendo en ti por hijo con propósito. Pero si eres un hijo sin propósito y parado y con los ojos puestos en el mundo, no esperes que la palabra se esté ejecutando y ejecutando en tu vida, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dios promete a Abraham que su descendencia heredará la tierra prometida en pasajes como en Génesis 12:7, en Génesis 15, 18, 21, donde la promesa de la tierra se vincula directamente a su linaje. Este pasaje se reitera en diversos pasajes, enfatizando en la tierra sería para sus descendientes, detallando incluso los límites geográficos. En Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. En Génesis 15, del 18 al 21, ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esta es la tierra donde ahora vienen los equinitas, los kenicitas, los cananeos, los hititas, los fereceos, los ifaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Personajes, poblaciones y tierras que cuando nosotros llegamos a Canaán, aunque ellos estaban allí, el Señor nos dijo que esa tierra era nuestra y que teníamos que echarlos de allí. Tiempo de conquista. Tiempo de entrar en un lugar, pero no para mezclarme con los de aquel lugar, sino para establecer altar como hizo Abraham. Para marcar una diferencia en la tierra donde Dios me ha posicionado y me ha establecido. Génesis 13, 14 y 18, Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al poniente, pues todo el territorio que ves te lo daré, a ti y a tu descendencia para siempre. Éxodo 13, 1.
Dios les recuerda a Moisés esta promesa, de decir, deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les aseguraré que esta tierra sería para sus descendientes. Aquí vemos que muchas veces los que han trabajado recordáis aquel pasaje sobre aquel hombre que tenía gente trabajando, ¿verdad? Y le dijo, ¿podéis venir conmigo a trabajar para terminar este trabajo? Y se ponen aquellos hombres a trabajar y después a última hora ve que no termina y llama a otro más, ¿verdad? El último trabajó muy poco, ¿verdad? A la hora de pagar, toma, María, toma tu sueldo. Y cuando ve que al que ha trabajado menos le da lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hubo en los primeros? Un reproche. Pero el dueño que le dijo, oye, yo te he pagado a ti lo que te he dicho. Yo que acordé contigo. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con mi dinero? Como si quiero regalarlo. El Evangelio es igual. Nosotros estamos adquiriendo cosas que otros caminaron. Pero sí te digo una cosa. Trabajar tengo que trabajar las 2 últimas horas. Es un tiempo de trabajo en este último tiempo, donde Cristo está más cerca. El pago lo tengo, igual que otros que murieron, que fueron mártires en el Evangelio. Habrá cosas más bonitas que no el que corre ni quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Hay cosas más bonitas que todos corramos, pero por más torpe que tú lo seas, dice las Escrituras que lo vas a conseguir. Hay cosas más bonitas que Dios nos dé a todo el mismo premio. Aquí no es uno más y uno menos, todos vamos a adquirir lo mismo. Dios no hace excepciones de personas. Entonces, vamos a trabajar en este tiempo, que Cristo cada vez está más cerca. Amén. Nosotros tenemos que hacer aquellos hombres que no están en esos 400 años. Tú sabes que esos 400 años marcan muchas cosas desastrosas en el pueblo. ¿Tú sabes cuál es la primera? No estar dentro de una genealogía de Cristo. Tú cuando ves Mateo 1, tú cuando ves en Génesis 5, vemos la genealogía de Adán, ¿verdad? Y ahí, ¿qué declara? Antonio, su padre es Joaquín, su madre es Consuelo, ¿verdad? Tiene una hermana que se llama María Ángeles, después viene Antonio, después viene mi hermano Joaquín y después viene mi hermana Cristina. Viene una genealogía humana, una familia normal. Vemos en Génesis 5 cómo marca quién, papá, mamá, quién eran las descendencias, pero después nos vamos a Mateo 1, del 5 al 17, dice, la genealogía de Cristo ya cambia. Tú tendrás tu papá, tú tendrás tu mamá, tú tendrás tu hermano, pero tu genealogía humana no tiene nada que ver con la genealogía marcada y sellada por Cristo Jesús. Por eso que dice la palabra que la salvación es individual, que 2 estarán en la misma cama y uno se irá y otro se quedará. ¿Y ustedes pensáis que yo he venido a causar paz? No es guerra. Entre padres, hijos, hermanos, hermanas. Dios viene a marcar una diferencia. Dios quiere que te levantes y te levantes con autoridad. Dice en la genealogía de Cristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Uy, Jacob.
¿Y quién era el hermano de Jacob? ¿Quién? ¿Y por qué no aparece aquí en esta genealogía? La genealogía de Cristo es muy diferente a la genealogía que tú piensas. Abraham, hijo de Isaac, Ismael, no aparece. Aparece Isaac. ¿Aparece Ismael en la genealogía de Cristo? No aparece. Isaac, hijo de Jacob, y su hermano Esaú, ¿apareció Esaú en esta genealogía? No apareció. Entonces aquí nos estamos jugando mucho cuando estamos en la obra de Cristo. Yo vengo de una descendencia, tengo el mismo padre que mi hermano Isaac, pero soy diferente. No estoy apto para la genealogía de Cristo. Soy Jacob y tengo un hermano que se llama Esaú. Tenemos el mismo padre que es Isaac, pero yo sí estoy en la genealogía de Cristo y mi hermano Esaú no está. Entonces, nos hemos criado en la misma casa, nos hemos criado con el mismo padre. Pero unos lucharon por su promesa, buscaron la primogenitura, no venden lo que Dios le da por platos de lentejas, no venden lo que Dios le da por dureza de corazón, sino la quieren y la buscan, como Jacob, ¿verdad? Cómo fue grande la búsqueda de Jacob, ¿eh? Yo pensaba que la bendición era de mi hermano, pero solo los valientes arrebatan los cielos. Aquello que despreció el otro, en la gracia de Dios, Dios me lo dio a mí. Por eso dice la Escritura que a los convidados, a los que fuisteis llamados por la boda, los despreciasteis la invitación, ve por los campos, por los llanos, y a llamar para que mi casa se llene. Entrarán entre las prostitutas y los borrachos, que ustedes, al reino de los cielos, aceptaron la invitación. Y ustedes la negasteis. Esaú denegó la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas. El hermano la arrebató, el hermano huyó, estuvo perseguido por el envidioso. Mira que le había pagado por lo que le había dado, pues lo seguía, lo perseguía. Va a haber hermanos en tu vida, hermanas que te van a querer perseguir, porque ven la bendición encima de ti y no la ven en ellos. Pero es que tú la has perseguido, tú la has buscado y ellos no quieren trabajar en el reino de Dios, no quieren tener preparación, no se quieren capacitar para el lugar donde Dios lo quiere llevar. ¿Tú no has visto en el mundo que la gente quiere tener lo que tú quieres, pero no quiere trabajar lo que tú trabajas? Pero en el reino de los cielos es igual. Yo quiero estar escrito en el libro de la vida. Dios quiere que todos estemos escritos en el libro de la vida. Mira, en las 10 vírgenes hay una cosa que verdaderamente sí se ve que le pasó a tanto a la que estaba preparada como a la que no. Que todas durmieron, ¿verdad? Ese dice la Escritura que en los últimos tiempos tendrá que Dios acortar el tiempo de tribulación porque ninguno sería salvo, ¿verdad? Pero cuando llegue el tiempo, ahí se va a ver quién guardó aceite. Ahí se va a ver quién se preparó. Entonces, dice cuando nosotros estamos viendo por qué
se va ejecutando la palabra en nuestra vida, cómo ellos salieron de Egipto, cómo ellos andaron en el desierto, cómo ellos llegan a cruzar el Jordán, cómo ellos llegan a Canaán. Vemos cómo toda la Escritura es una enseñanza de que Cristo está en nosotros, Cristo ha sido revelado desde los antepasados hasta el día de hoy, desde que le dijo Moisés: preparaos, encerraos, manchad vuestros tinteles con la sangre del Cordero, que la muerte va a pasar, se va a llevar a los primogénitos, que se lleve a los primogénitos de tu vida, si los tienes. El único primogénito que tiene que haber en tu vida es Cristo Jesús. Celebrar la Pascua, de mientras que ahí afuera está cayendo muerte y tormenta. Y en aquella Pascua había algo interesante en aquel Egipto. Ahí vemos el pan, ahí vemos la sangre, ahí vemos el reflejo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pero había también una hierbita amarga que había que comerla, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la hierbita amarga? La hierba amarga dice: recuerda de donde tu Señor te sacó. Y esa es la hierba amarga que en esta tarde el Señor nos recuerda. Cómela. Recuerda de la cantera donde fuiste cortado y arrancado. Estabas en un lugar oscuro. Eras un diamante, un oro, un pedazo de plata gordo. Me da igual lo que fuera. Unos son utensilios de plata, utensilios honrosos, unos viles, pero eres mío. Allí no tenías valor ninguno. Te cogí, te arranqué, te saqué de aquel lugar oscuro, te limpié, te pulí. Te puse brillando y te puse en lo más alto para que diera luz y diera luz a los hombres. Te marqué un propósito, hijo, te marqué un propósito, hija. Pero me creíste. Porque la fe es creer. Y la fe es trabajar en Cristo Jesús para que adquiramos las promesas que tiene escrito Dios en nuestra vida y seamos aquellos hombres, aquellas mujeres que están en la genealogía de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo eres tú, papá. Te alabamos, Señor. Queremos, papá, que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sigue derrumbando todo argumento que se levanta en contra de tu obra en nuestros corazones, en nuestra mente, y que seamos esos hombres que tengamos siempre a ti en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a trabajarnos, ayúdanos a prepararnos, a capacitarnos, como dice la Escritura, levantaros. Ayúdame y ayuda a tu pueblo, Señor, a levantarnos para ti. No para el mundo, para ti. ¿Acaso se puede servir a dos señores? De ninguna manera, porque uno aborrecerá al otro. No queremos ser aborrecidos por ti, Señor, por tener mal la mente en las cosas del mundo, Señor, que en la obra tuya, Señor. Cauteriza nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu plena voluntad, Padre. Todo te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Santo eres tú, Padre.